no encontraba respuestas a las dudas que yo tenía, hasta que me metí con el método Stecco. Pues hace más o menos 15 años una chica me habló de fascias y dije que vaya chorrada. Toda la base científica que había detrás de Carl y de Antonio me pareció brutal. Soy anti-evidencia. O sea, no hay ningún método, ninguno en el mundo que tenga evidencia científica como método. Bueno, soy fisioterapeuta, soy muy inconformista. Ya en la universidad molestaba muchísimo a los profesores con preguntas chorras, según me decían los compañeros. Y nada, yo creo que este inconformismo siempre me ha llevado a intentar entender mejor el cuerpo humano y en sí las patologías. A lo largo de la vida he intentado profundizar, me topé con la osteopatía, me formé en ella y ya me dio una visión mucho más global del cuerpo. Estuve muchísimos años convencido que ya era la repera lo que había aprendido ahí, pero al final te das cuenta que faltan cosas, ¿no? Sobre todo que cuando hemos estudiado lo mismo y diferentes compañeros interpretan de forma diferente los mismos hallazgos, digo, ahí falla algo. Luego empecé más adelante, por casualidad, me trajo mi madre un palito de madera de Tailandia y dice, mira, ahí apretan así los puntos y no se lastiman tanto los dedos. Y digo, pues esto me parece bien, pero se me resbalaba, me hacía daño con la otra parte. Y digo, bueno, esto lo tengo que mejorar. Y soy muy habilidoso en bricolaje, tengo de todo. Digo, bueno, empecé a deformar ese palo hasta que al final salió una herramienta ahí multifuncional con la que empecé a trabajar mejor. Desarrollé la formación para ella, la saqué al mercado y eso me hizo viajar, y ahí al final conocí a gente muy interesante, y entre ellas una chica que me empezó a hablar hace más de 15 años sobre fascias. Digo, ¿fascias? Digo, eso es una chorrada, digo, eso está en la fascia plantar, la fascia lata, la fascia no sé qué, pero bueno, voy a mirar a ver lo que encuentro en internet sobre fascias, y empiezas a leer aquí y tal, y hostia, que tejido conectivo, lo interconecta, lo envuelve todo. Me parece muy interesante. Todos los libros de Robert Schleich, de Busquet, de André Pilat, de Thomas Mayer, todo lo que encontraba sobre fascia lo devoraba. Digo, muy bien, entiendo ahora todo, pero sigue faltando para mí, digamos, la parte diagnóstica, una forma replicable, que todo funcione bien y que te siga todo en orden, y lo que siempre he estado buscando con osteopatía o con todo lo demás. Digo, pues no está. O no lo veo yo claro. Entonces agarré una pizarra, me la puse en mi cuarto y de esto lo tengo que resolver de alguna manera. Y empecé a apuntar paciente que tiene tal patología, todos los hallazgos. Pum, 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 pum. La llené la pizarra y cada vez que venía un paciente con la misma patología volvíamos a poner. Entonces al final tienes ahí un patrón y dices, mira, todos los pacientes tienen esto, tienen tal, y de pronto se te enciende la luz y dices, esto está conectado con esto con esto. Y vas viendo patrones y vas probando, ¿vale? Pues si tiro por aquí, no. Si tiro por allá, sí. Uy, mira, y cada vez que tiro por aquí, cuando se aparece esto, tal. Y al final, a lo largo de los años, de más de 5 años, desarrollé una metodología que, digamos, que lo que busca es estandarizar un diagnóstico, que sigas un orden, que sigas una jerarquía y que sepas qué tratar, qué no tratar, cómo tratarlo, en qué direcciones, con qué parámetros, y que da lo mismo que lo haga yo que lo haga otra persona. Entonces, eso es realmente lo que siempre he estado buscando, y que es una herramienta muy potente, porque para mí el diagnóstico lo es todo, sin un buen diagnóstico, y este diagnóstico al final, luego me da igual que lo hagas de terapia manual, que lo hagas con la terapia que tú quieras, pero si tú tocas los puntos concretos en el orden que toca, pues consigues resultados que hasta ahora pues no había conseguido nunca. ¿Qué diferencias habéis visto a la hora de diagnosticar de un método a otro? Vale, pues a mí el concepto de Stefan me ha gustado mucho, por la parte que estás comentando de que sea un método replicable y que sigue siempre una estandarización un poco de los tests que estás realizando. Porque desde el enfoque del método Stecco no tenemos esa estandarización. Sí que hacemos unos test motores que nos sirven para ver el estado en el que el paciente llega a consulta y para ver la evolución después del tratamiento. Pero me ha gustado que te has basado en tus propios test para saber qué es lo que tienes que tratar. Nosotros no tenemos esa herramienta, nosotros nos guiamos más por lo que es la palpación. Sí que la valoración del movimiento nos da ciertos indicios, pero no nos dice dónde tenemos que trabajar hasta que no palpamos, hasta que no sentimos la densidad del tejido. Y esa parte me ha gustado mucho de tu diagnóstico, ¿no? Al fin y al cabo, como hemos tratado ahora mismo 2 pacientes, uno lo ha tratado Fernando y el otro lo he tratado yo, lo que sí que he visto que
tanto por la exploración, tanto mía como la suya, al final hemos coincidido en muchos de los puntos que hemos tratado del paciente. Y al final, al cabo, cuando estudias la fascia y ves las interconexiones que hay, las direcciones que toman las fascias en según qué movimiento, hay ciertos patrones que coinciden con los puntos que luego él trata. A la hora de complementar mi sesión, cuando ya digamos está resuelto y queda algún punto que queda incierto y demás, el abordaje de Steco me gusta mucho porque son los centros de motores o los centros de mayor incidencia a nivel informativo del cuerpo que cuando están alterados pues también te alteran la biomecánica, y incidir sobre estos puntos puede ser un plus muy grande para redundar en la mejora del paciente. Yo, una cosa que me llama mucho la atención es que, bueno, ahora sacaremos el tema de la invasiva porque es un tema que me gusta pero me preocupa. Pero sobre todo los fisioterapeutas, no voy a decir edades, pero bueno, los fisios en general se concentran mucho, o se centran mucho en aquí tengo el dolor, voy a trabajar aquí. Y bueno, hemos podido comprobar con los pacientes que hemos visto, y lo vemos cada día en nuestras consultas, de que muchas veces la estructura que está, en este caso, dando los síntomas del paciente, ni la tocamos. Puede haber una alteración de la estructura de un tendón, puede haber una alteración de una estructura de una articulación, de cualquier parte de la anatomía, pero muchas veces es que ni tocamos esa parte. Nos vamos a la que está provocando el desequilibrio para que esa biomecánica de esa articulación, de ese tendón, de ese tejido, esté provocando ese daño, ¿no? Ahí mismo. Entonces, a mí me gusta hacer énfasis en eso, sobre todo con la gente con la que hablo en las formaciones, o lo que intento un poco transmitir a través de redes sociales y un poco con el método, es eso, ¿no? Vamos a pensar más en globalidad, ¿no? Como trabajando desde otros puntos, desde otras zonas que son, digamos, la causa o el origen primario, vamos a tratar la disfunción del paciente. Yo creo que el mayor problema que tiene la fisioterapia actual es que entra en la fase 2. A ver si me explico. Hasta ahora, lo que tengo entendido y lo que he visto y lo que he estudiado, se estudia la biomecánica del cuerpo, ver cómo se mueve, qué desarrollo tiene, se ven las alteraciones de fuerza que pueda tener, tengo un músculo débil, tengo un músculo fuerte, la postura y luego el análisis local de la zona de la disfunción. Pues oye, ¿qué interviene? ¿Esto es músculo? ¿Esta inervación? ¿Esto es lo aquello? Para mí todo eso es secundario. A mí, entre comillas, me da igual lo que traiga el paciente. Un concepto muy importante a tener en cuenta, y que también Steco está muy a ese labor, es la propriocepción. La propriocepción no como la estabilidad del tobillo, saber si aguantas el equilibrio o no, sino cómo percibe el cuerpo, o sea, cómo sabe el cuerpo si estoy así, si estoy así, si estoy así. Con los ojos cerrados yo sé perfectamente que estoy haciendo el gilipollas, ¿vale? Entonces, eso mi cuerpo lo sabe, lo envía al cerebro, y el cerebro envía la información al interior y tiene que ir adaptando. Entonces, para mí hay dos propriocepciones. La exterior, el traje sensorial, que es mi piel y mi fascia superficial, que envía la información al cerebro y esta interpreta y ajusta dentro. Y luego la propriocepción que se ha estudiado hasta ahora, las cápsulas, los ligamentos, los usos neuromusculares, etcétera, etcétera, responde diciendo: he hecho lo que tú me has pedido, que previamente la piel te había comunicado que de fuera y tú has ajustado. Entonces, para mí va por ahí. Entonces, si tú intentas abordar a un paciente analizando su biomecánica, oye, le falta rango de movilidad en tal sitio, y dices, bueno, y la falta de rango de movilidad en esa zona se debe a tales músculos, claro, es que tiene el glúteo mucho más desarrollado que el psoas, entonces le vamos a potenciar el psoas y tal. No, ¿por qué ese psoas está débil y por qué ese glúteo está tal? Eso es por la propriocepción. Entonces, si la propriocepción te da una mala información, una fake news que está tan de moda, pues evidentemente el interior no va a poder reaccionar bien y genera patrones de movimiento, posturas y alteraciones biomecánicas que generan una sobrecarga y que crean una lesión. Entonces, la desorganización del sistema proprioceptivo puede ser la causa primaria de la lesión que me traiga el paciente, o en caso de un traumatismo puede ser la causa que le agrave todo el proceso y haga que eso no evolucione a la marcha que debería, comparándolo con otros pacientes que en 4 días están bien y este lleva 2 meses y no consigue levantar el brazo. Entonces, para mí la fisioterapia actual
está ciega porque no sabe, primero no sabe nada de fascia, tú le preguntas a cualquiera y nada, y todos los sistemas están integrados, el sistema nervioso, el muscular, todo está envuelto e interconectado con fascia, entonces tú no puedes tocar el cuerpo sin no tocar la fascia, o sea, y no, es que yo no toco la fascia, no, perdona, no, antes de tocar casi ya estás tocando la fascia, entonces si no sabes lo que haces, estás interrumpiendo, enmascarando, haciendo cosas raras. Y luego si no tienes en cuenta que hay desinformación, o por lo menos analizas y descartas que no hay desinformación, o sea, yo curar a un cuerpo que está desinformado, pues podrá ir mejor, pero seguirá estando desinformado, con lo cual le estamos dando vuelta a una patología que podrá mejorar puntualmente, pero luego es la típico paciente que te vuelve y no hacemos nada. Entonces, el que no sabe nada de fascias, por lo menos, por favor, que se coja el libro el que quiera y que lea un poquito, y si lo ve una tontería, pues bueno, que lo deje estar, pero por lo menos que se lea uno. ¿Cómo definiríais cada uno vuestro método? ¿Más estructural, más funcional, más neuromecánico? ¿Cómo...? Bien, yo creo que al final los métodos fasciales son bastante globales. Y dentro del método STECO tenemos diferentes niveles de organización del trabajo, ¿no? Para organizar el tratamiento. Dentro de esos niveles tenemos una parte muy mecánica, como muy planos de movimiento, muy rígidos, muy estrictos, pero claro, nosotros no nos movemos así. Nos movemos de una forma más global, más tridimensional, más en diferentes planos de movimiento. Entonces eso fue también un poco lo que le llevó a Luigi Stecco a seguir buscando, ¿no? Luego está la parte visceral. La parte visceral tiene un enfoque, digamos, una organización fascial diferente a la del aparato locomotor. Entonces, bueno, sí, es todo estructural porque estamos trabajando la parte, digamos, que organiza el movimiento, que permite la coordinación, que permite el movimiento, pero desde diferentes formas de observar el cuerpo, ¿no? El aparato locomotor, digamos que tiene una organización fascial, la parte visceral tiene otro tipo de organización fascial y luego la fascia superficial tiene otra organización fascial. Lo bonito es saber integrar los tres sistemas, ¿no? Para poder hacer un tratamiento global del paciente. No, yo bromeo muchas veces con mis estudiantes y digo que yo ahora ya no soy fisio, que ahora soy sastre. Y lo que hago es ajustar el traje de mi paciente. Entonces, si te pones un smoking y te vas a correr una maratón, pues evidentemente no vas a correr bien, ¿no? Entonces, hay que ajustar ese traje para que te venga bien. Una vez descartado, como había mencionado antes, cualquier alteración de información del sistema nervioso a través de la propriocepción, ya sabes que hay una causa mecánica persistente. Tratas la causa mecánica o intentas buscar la causa mecánica que está generando esa irritación del tendón y demás, o las estructuras que están confluyendo ahí, que tampoco tienen o sea, si tampoco encuentras una lógica o una justificación ahí, pues entonces ya te vas metiendo en planos más viscerales, por dolor referido, tanto a nivel alteraciones nerviosas o a nivel muscular dolor referido. Entonces es, digamos, ir quitando capas a capas. Entonces, evidentemente primero tienes que quitar la capa superficial y luego ya te vas metiendo más para adentro, pero descartando primero una antes de empezar con la siguiente. Y así, desde la globalidad de todos los sistemas y jerarquizando cada sistema y dándole la importancia real que tiene, pues ir desglosando y al final pues buscar la mejor solución para el paciente. Bueno, ya he comentado alguna cosilla, pero la parte que más me ha gustado es ese análisis de movimiento que te va dando un poco la guía, la estructura para ver por dónde vas a organizar el tratamiento. Esa parte me ha gustado mucho porque, bueno, quizá por mi forma también un poco de entender el sistema fascial, creo que el movimiento es muy importante en el cuerpo, no solamente el síntoma doloroso, sino el movimiento, la capacidad de movimiento, la facilidad para poder moverte de una forma económica. Entonces esa parte me ha gustado mucho. Y después, fíjate, yo era un poco anti-herramientas y el verte trabajar de esa forma tan cómoda, tan rápida y tan ágil, me ha gustado mucho y efectiva. Claro. Me ha gustado mucho porque sí que es verdad que nosotros trabajamos con la yema de los dedos, con los nudillos, los codos.
al cabo del día, pues no te acaba doliendo, pero sí que te notas que has hecho un esfuerzo importante y que has trabajado y que un poquito resentido. Pero a ti te he visto la mar de cómodo, la mar de... Entonces, esa parte me ha gustado mucho también. A mí lo que me gusta mucho de Esteco, el fallo que tiene mi diagnóstico, como está basado en unos test y en un orden determinado, por lo que habíamos comentado, si te falta una pierna o tienes una prótesis de rodilla que no te deja doblar, una prótesis de cadera que es imposible girar, o el chico del hombro que no podía levantar el brazo por su limitación, pues hay test que tienes que ausentar. Entonces al final tiras de fisiología, de anatomía y demás, pero puede ser que tengas un niño pequeño de 3 años que no sepa expresar si le estiras o no le estira, una persona que tenga problemas cognitivos que no sepa expresar, o que tenga una parálisis de medio cuerpo que... Ahí mi sistema falla, ahí no funciona, ahí lo reconozco. Entonces, ahí, por ejemplo, Esteco es muy potente en cuanto a la palpación, a las bases anatómicas que tiene, de sus cadenas, de sus puntos claves que tiene que tratar, y entonces, digamos, tiene una gran ventaja en ese sentido, que, digamos, él puede trabajar con los ojos cerrados y yo necesito mis test y saber qué orden seguir, porque si no yo sí que ando un poco perdido. Ajá. Y luego el tema de las herramientas, todo el mundo que ve una herramienta, lo primero que piensa, vale, la herramienta te facilita mucho trabajar, pero pierdes toda la sensibilidad. Y es justamente al contrario, porque vamos a ver dos cosas. Primero, utilizas las yemitas para sentir y para trabajar. Entonces, lo uno o lo otro, porque cuando más profundizas y más apretas, al final vas anestesiando las terminaciones. Entonces, llega un momento que la sensibilidad baja, sí o sí. La herramienta me permite tener la mano relajada encima del paciente y la transmisión de fuerzas a través de la herramienta. Entonces yo tengo mi mano siempre fresca para sentir, y luego a través de un objeto duro, y sobre todo cuando trabajas en ausencia de crema o con la mínima, tú notas la restricción del tejido, me desliza fácil, no, aquí se me queda frenado, aquí se me queda trabado, noto un saltito. Entonces tienes la información que te transmite la herramienta y la información de tu mano fresquita. Entonces la unión, la simbiosis de las dos, yo... presumo decir que te aumenta la sensibilidad en vez de mermarse, y eso es justamente lo que piensa la gente. Y muchas veces no se lo creen hasta que la tienen en la mano, lo utilizan y dicen, caramba, pues sí que siento ahí el que salta esto, o mira, aquí noto como un grumo o algo que está más duro, y no están tocando para nada la piel. Sí, es que a mí eso me llamaba la atención, ¿no? De cómo puedes percibir esa sensibilidad a través de la herramienta, pero al final todo es entrenamiento, ¿no? Como cuando yo empecé a manipular con el codo, que no sentía absolutamente nada, y pues a base de utilizarlo, pues bueno, vas cada vez sintiendo más, ¿no? Sí. Y yo me acuerdo en su día, usaba también mucho el codo, y cuando me ponía en la silla decía, caramba, el codo. Sí, tenemos algunos alumnos con Bursity después de las primeras 2-3 semanas. Sí. Bueno, al final es eso. En caso de que la haya, si hay alguien que os critique, algún profesional, este método, o algún mito que queráis desmontar sobre vuestros métodos, en caso de que haya ese punto. Yo sobre todo, bueno, yo empecé a estudiar la fascia porque tenía un halo, estoy hablando de hace 25 años, tenía un halo esotérico, ¿no? Estaba dentro de que, pues eso, no tenía mucha evidencia, no era muy conocida, no había todavía mucha información sobre ella. Entonces, a mí eso, que hubiera un tejido por todo el cuerpo, que conectara todos los sistemas, que permitiera... A mí eso me llamó mucho la atención. Entonces, a raíz de eso, me metí un poco a estudiar el tejido conectivo. Pero sí que es verdad que no encontraba respuestas a las dudas que yo tenía, hasta que me metí con el método Esteco. Y con el método Esteco, ahí vi que habían unos estudios detrás muy potentes, que había un razonamiento clínico, que había un diagnóstico, que había una serie de pasos y de elementos dentro de la organización, de la estructura de la formación y del tratamiento, que dije, vale, esto tiene un sentido y tiene un orden. Y luego, sobre todo, toda la base científica que había detrás de Carly y de Antonio me pareció brutal. Entonces, claro, ahí fue, después de muchos años, lo encontré, y ahí fue cuando dije, vale, aquí encuentro algo que realmente es serio y es potente.
ahora me voy a meter a saco por esto. ¿Y qué pasa? Pues que nos encontramos en nuestro día a día con los pacientes de que tienen un problema de rodilla y a lo mejor trabajamos la fascia toracolumbar, o tienen un problema en el tobillo y a lo mejor estamos trabajando el hombro contrario. Claro, ahí la gente, cuando tú le das algún tipo de explicación sobre la conexión de la fascia, las diferentes vías de transmisión de fuerza, etc., la gente te mira así como diciendo, ¿qué me está contando este señor? Y yo, eso es un poco lo que, a ver, no es que lo lleve mal, ni mucho menos, pero eso es un poco ahí donde me gusta a mí hacer énfasis, sobre todo en las formaciones, ¿no? En las formaciones a mí me gusta siempre empezar a trabajar a distancia para que el alumno vea desde el primer momento que tocando un pie voy a encontrar una respuesta en cualquier otra parte del cuerpo, pero porque lo hemos medido antes y lo vamos a medir después. Entonces, pues bueno, esa es la parte que a mí me gusta hacer más énfasis en general, sobre todo. Bueno, yo había comentado antes que pues hace más o menos 15 años una chica me habló de fascias y dije que vaya chorrada. Entonces, cuando alguien dice en las redes vaya chorrada, eres un vendehumos y tal, soy yo hace 15 años. Entonces, es el desconocimiento puro y duro de lo que es el sistema facial. Entonces, yo no he visto nunca a nadie que me haya criticado y que diga, no, es que según Busquets, es que según Thomas Mayer, según Schleip y según esto, lo que estás diciendo es una santa tontería. Entonces, vale, el día que salga uno de esos, me preocuparé de profundizar en mis conocimientos. Pero cuando te sale alguien que dice que es readaptador deportivo, que es no sé qué, no sé cuántos, y que miras un poco sus perfiles y no encuentras nada de fascias, se me resbala, porque estamos hablando de cosas totalmente diferentes, él desde su perspectiva, yo de la mía, y yo podré respetar la suya, pero en el momento que él no respeta la mía y empieza a despotricar o a criticar sin aportar argumentos, como mucho un paper, y yo siempre he dicho un paper a mí no me sirve de nada, yo soy, y esto me van a fusilar, soy anti-evidencia, sobre todo anti-evidencia en el sentido que la evidencia es lo que respalda esto, lo que dice, no, mira, no. El método Stecco, el método Richeris, el método osteopatía, o sea, no hay ningún método, ninguno en el mundo que tenga evidencia científica como método. ¿Alguna técnica aislada? Puede ser que sí. Entonces, esto que me está diciendo, que la evidencia no sirve para justificar, descartar o tal, me sirve para orientarme y basarme en algo, pero hay una cosa mucho más potente que es la inferencia, que realmente es analizar qué cosas tengo, en qué orden las pongo y a base de ensayo-error al final sacar lo mejor posible, que al fin y al cabo es lo que se hace en clínica. Tienes muchas técnicas, tienes muchas cosas y vas utilizándolas en función a tus conocimientos y vas interrelacionando. Y nadie puede decir que yo trabajo según evidencia, porque en el momento que tú coges la evidencia A, B, C, D y E y la mezclas en un tratamiento, eso sería un estudio para una nueva evidencia. Entonces, la evidencia hay que agarrarla como lo que es, que te puede orientar y decir, mira, por este camino han dicho que en estas condiciones concretas y justas así funciona o así no funciona. Analicemos por qué ha funcionado y si puede funcionar mejor. O analicemos esto por qué ha fallado, en qué ha fallado y qué podemos hacer para que esto al fin y al cabo funcione. Entonces, la evidencia como respaldo para decir que algo no funciona, pues por favor, inventaros algo un poco mejor. ¿Creéis que vuestros métodos podrían convivir? Perfectamente. Absolutamente. De hecho, Claro yo le veo que un sí. gran potencial, pues de, digamos, pequeñas lagunas, lo que he dicho yo, que cuando yo ando ciego porque me falta información de ciertos test, pues ahí él me puede aportar mucho, bueno, oye, mira, esto está tal, estos son los puntos claves para esta lesión, para este sentido, pues ahí tengo que profundizar ahora ya un poco más. Y yo con los test motores que te van dando un poco esa información de por dónde organizar el tratamiento, a mí eso me ha encantado. Genial, si queréis decir algo a cámara para ir cerrando, algo que se os haya quedado en el tintero, está abierta. Yo sobre todo invitar a la gente que no sabe nada de fascias, que Google, ChatGPT, donde quiera, oye, ¿tú qué crees que relaciones puede haber a nivel facial con los demás sistemas y tal? Y que tenga un poco de feedback y que vaya poco a poco profundizando y viendo que la fascia es muy importante y como lo que he dicho yo, es imposible hacer ningún tipo de tratamiento sin estar influyendo directamente sobre el sistema facial y como está todo interconectado, pues cuando tocas uno destocas el otro o desorganizas. Entonces, estáis tratando a ciegas, quitaros la venda y entender el cuerpo un poco mejor, que os va a encantar. Y que todo tiene un sentido.
Quiero decir, nosotros estamos haciendo un tratamiento con un sentido y con una lógica, que no es vamos a tocar aquí porque sí o vamos a hacer esto porque le duele aquí, sino que seguimos un razonamiento clínico, seguimos una serie de test, seguimos una lógica anatómica que se ha estudiado y que tiene muchísima evidencia detrás. Las fibras de colágeno llevan una dirección, los planos de las diferentes capas de fascia tienen una dirección, donde confluyen unos planos con otros, donde los septos se unen y en qué dirección pueden transmitir fuerza. Todo eso está más que estudiado, pero yo creo que todavía en las universidades eso no se enseña. Y yo creo que es una de las cosas básicas que es anatomía y se debería de enseñar. Y como el ácido hialurónico, cuando la fascia se densifica, cómo hay un cambio bioquímico y ese ácido se puede disgregar gracias a nuestras maniobras terapéuticas. Todo eso se ha visto, se ha analizado, se ha estudiado. Entonces, claro, yo invito a la gente a que estudie, a que mire lo que tú has dicho. Al final, cógete un libro y léelo y llega a tus propias conclusiones. Exacto. Y decide. Pero en el trabajo que hemos hecho hoy con estos 2 pacientes, en uno ha sido un trabajo, por mi parte, un poco más local, en otro ha sido un trabajo más a distancia, pero en ambos hemos conseguido un cambio significativo sin centrarnos en el dolor, ¿no? Hemos ido un poco a buscar, hemos buscado de dónde podría venir toda la tensión que le estaba generando la limitación o el dolor a esos pacientes. Entonces, viendo estos casos clínicos, nosotros también podemos dar a conocer cómo el sistema fascial pues, tiene su peso, ¿no? Exacto. No os creáis nada, nada, todo lo que hemos decidido ponerlo en duda absolutamente y averiguarlo por vuestra cuenta, que es como lo hemos hecho nosotros. Yo quiero decir una cosa, para mí ha sido, Estefan, un auténtico placer estar aquí contigo y espero que lo hagamos más, de diferentes maneras, de diferentes formas, con diferentes profesionales, pero que esto hay que hacerlo más, es muy enriquecedor y muy sano. Pues nada, la próxima vez te espero en Valencia. Perfecto, un placer. Vale. Muy bien.